Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a seguir con la 10ª parte de La Emperatriz Divorciada, un manga que está siendo publicado en Webtoon. Los links estarán disponibles en la descripción de este video. Por otro lado, si esta es tu primera vez por aquí, permíteme invitarte a ser parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más, aquí en Kawainas, donde descubrimos historias. Después de vagar de un lugar a otro, el duque Kaufman había decidido ir a ver a uno de sus profesores de la Academia de Magia para que lo ayudara a contrarrestar los efectos de la poción de amor. Se encontraba muy avergonzado por haber tenido que recurrir al mercado negro, por supuesto. Había intentado muchas cosas para desaparecer los efectos, pero ninguno había funcionado. Cuando decidió irse de Oriente, pensó que alejándose de Navier se curaría, pero eso no hizo más que empeorar su situación. Entre sus pertenencias ya había decenas de retratos de ella y a este ritmo creía que terminaría visitándole para rogarle que lo convirtiera en su amante. Tras escucharlo, el anciano al final concluyó que existían 3 posibles causas por las que él seguía hechizado. La primera era porque la poción había sido hecha por él mismo, razón por la que era muy efectiva. La segunda podría tener que ver con la inestabilidad de flujo de maná que estaba ocurriendo en esos momentos. Y lo tercero era que quizás el duque había bebido la poción estando enamorado de Navier. Y si era así, eso era mucho más complejo. Entonces, justo en ese momento, un asistente llamó para avisar que alguien de Occidente estaba buscando al gran duque. En otro lugar, Sobieshu se tragó sus maldiciones y su expresión se volvió tan fría cuando su enviado había regresado sin ninguna respuesta de Navier, aun cuando él ya le había explicado el malentendido y lo que era aún más. Aquel hombre que había sentenciado por atentar contra su hijo, el vizconde Landre, era ahora el guardaespaldas personal de Navier. Como si eso no fuera suficiente, ahora el duque de Tuania quería recuperar a su mujer quejándose con él ya que había sido Rashta quien le había dicho que su mujer lo engañaba. Por un momento, Sobieshu se sorprendió de escuchar tales disparates, pero al final recordó que en el baile de máscaras, Rashta se encontraba hablando con el duque. Ya se sentía tan agobiado por el asunto de Navier, así que ya no quería seguir escuchando más. Sabía que Rashta tenía un lado ingenuo, pero también uno calculador. Pero no quería saber nada sobre ese lado suyo. Sin embargo, ese no fue el final de las malas noticias para Sobieshu, ya que a la mañana siguiente le comunicaron que el duque Kaufman se dirigía a tierras occidentales. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sobieshu quería hacerle pagar a Navier por haberlo abandonado, así que le pidió al marqués Karr que adelantara su boda y enviara las invitaciones a los reyes de Occidente. Después de discutir los preparativos de la boda, fue a ver a Rashta, que estaba probándose el vestido de novia. Ella, al verlo, corrió a saludarlo complacida de verse glamurosa, pero pronto rompió en llanto cuando Sobieshu argumentó que era demasiado pomposo para la boda y que era mejor que llevara algo más sencillo. Pero al final, terminó cediendo ante los deseos de su amante, ya que no quería estresarla por el bienestar del bebé. Con el paso de los días y los preparativos, finalmente ya se había elegido una fecha para la boda de Navier y Henry. Esa era la buena noticia. Pero lamentablemente también se debía anunciar las malas, las cuales eran que el emperador de Oriente había enviado una invitación para asistir a su boda. Navier comprendía cuáles eran las preocupaciones de Henry, pero ella no quería perder la oportunidad de ir y visitar a sus padres y amigos. Inmediatamente después, entonces Henry anunció que la acompañaría para visitarlos también. Obviamente, eso fue una total sorpresa, pero no más cuando Henry se inclinó para besar su mejilla. La cara de Navier era un poema. Fue entonces cuando Henry volvió a inclinarse y le susurró al oído: ¿Cuándo me aceptarás como tu amado esposo? Su pregunta había chamuscado todas sus neuronas. ¿Cómo podía responder algo así? No tenía ese tipo de experiencia, y mientras dudaba, Henry sonrió y le pidió que le respondiera en otra ocasión. Al día siguiente, Navier se reunió con Merlani de Amares. Su intención era ponerla de su lado, ya que tenía una gran influencia en la alta sociedad. La joven dama desprendía confianza y sinceridad al momento de hablar, pero lo mejor de todo era que era muy inteligente, ya que rápidamente había comprendido cuáles eran las intenciones de Navier.
Sin embargo, la muchacha también buscaba algo a cambio, y esto era que sacara del palacio real a Krista. Pero eso era algo que Navier tenía que pensar con cuidado. Se había mantenido tan inmersa en aquella petición que, sin darse cuenta, el día de la boda de Sobieshu y Rashta ya había llegado y era momento de partir. El viaje era tranquilo junto a Henry, pero de un momento a otro, Navier sintió la necesidad de ver a Reina, lo que le hizo preguntarle a Henry si podía transformarse, pues quería abrazarlo por un momento. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, un pájaro de plumas doradas voló hacia ella. Abrazando a Reina lentamente, Navier se sintió nostálgica y feliz, pues había echado de menos su olor. Sin embargo, una sacudida repentina hizo que el cuerpo de Navier cayera hacia un lado. El carruaje también se había inclinado y las voces afuera indicaban que algo había sucedido, por lo que rápidamente le pidió a Henry que se convirtiera en humano. No obstante, mientras el hombre trataba de cambiarse, perdió nuevamente el equilibrio y terminó chocando contra Navier. Sus cuerpos estaban prácticamente tocándose y en su desesperación por alejarse un poco terminó frotando la parte inferior de su esposo, que gimió entrecortadamente con el rostro teñido de rojo, por lo estimulante que resultaba toda la situación. Aturdida, Navier miró hacia abajo y exclamó en estado de shock. Para cuando Henry pudo salir, su ropa estaba completamente arrugada y su cuello y rostro estaban enrojecidos. Solo bastaba con ver la cara de Rose para adivinar lo que estaban pensando. A la mañana siguiente, Rashta revisaba su vestido de novia. El recuerdo de Sobieshu bebiendo y llorando mientras repetía el nombre de Navier se repetía en su mente una y otra vez. La ansiedad no desapareció tras saber que la delegación de Navier había llegado a Oriente. No podía permitirse perder contra ella, así que ordenó a la diseñadora que agregaran más adornos a su vestido. Por otra parte, los recién casados tomaban un paseo matutino mientras llevaban una charla ligera y divertida. Sin embargo, después de un rato, ambos sintieron que una mirada pesada estaba sobre ellos. Era Sobieshu, que los miraba con los labios apretados y con una expresión de enfado. Verlo así le recordó a Navier aquel momento parecido que habían vivido antes, en la que Sobieshu la había apartado de Henry trazando una línea muy clara. Ella era su esposa y no su guía turística. Y curiosamente, la escena se volvía a repetir, pero esta vez era Henry quien se negaba rotundamente a dejar que Sobieshu tuviera algunas palabras con su esposa, y pese a la insistencia de este, Navier coincidió con Henry en que su lugar era al lado de su esposo. Finalmente, el día de la boda llegó y Navier no pudo sentirse mejor consigo misma por nunca haber respondido a la carta de Sobieshu. Después de ver todos los arreglos que él parecía haber preparado para su amante, de verdad había pretendido hacerle creer que solo estarían separados por un año, viendo cómo se desvivía por Rashta. ¡Qué mentira más absurda! De pronto, la música nupcial empezó a sonar y los novios salieron a su encuentro. La expresión de Sobieshu no era la de un novio feliz cuando vio a Rashta. De hecho, se veía totalmente rígido. Por otro lado, el vestido de Rashta no era solo glamoroso. Más allá de eso, parecía más un árbol de Navidad con todos los brillos y adornos por doquier. Y aunque su vestido era ridículo, su sonrisa era más brillante que nunca. Sea como sea, la ceremonia pasó sin más y la pareja lucía feliz. Navier sonrió mientras un pensamiento cruzaba por su mente. Espero que hoy sea el último día de sus días felices. Lo siguiente que continuaba era el desfile. Pero antes de que este empezara, Sobieshu ordenó a Rashta que se cambiara ya que se veía ridícula. Ante sus duras palabras, ella no tuvo más remedio que retirar todos los accesorios extravagantes. Aún así, su tristeza era notoria. Sin embargo, gracias a las ovaciones y vítores de los plebeyos, Rashta volvió a sentirse más animada. Cuando el baile de iniciación entre Sobieshu y Rashta terminó, finalmente otros pudieron bailar. Henry inmediatamente le tendió la mano y se dirigieron al centro del salón. Navier podía sentir los murmullos de la gente a su alrededor, pero fingió no darse cuenta. Más tarde, fue el duque Ergi quien se le acercó inesperadamente invitándola a bailar. No lo entendía, así que se lo preguntó, pero antes de que pudiera responder, la música había terminado y Sobieshu se había acercado solicitando un baile con ella. En un instante,
El silencio se extendió por todo el salón y Navier sabía que no podía rechazar al emperador del Imperio de Oriente, ya que se vería grosero por parte de los invitados. Mirándose a cara, una escalofriante sensación de déjà vu invadió el cuerpo de Navier. Poco después, escuchó a Sobieshu preguntarle sobre su respuesta a la carta que le había enviado, pero tal y como su mensajero se lo había dicho ya, ella no tenía nada que decirle. Entonces, las palabras de él continuaron. Nunca había querido perderla, le había dicho. ¿Cómo estás tan seguro que un año no se convertiría en 2? ¿Qué pasa si tienes un segundo hijo en ese tiempo?, le preguntó ella. Pero justo en ese momento la música terminó y ambos se detuvieron por reflejo. La distancia entre ambos seguía siendo estrecha, lo cual ella aprovechó para escupir sus últimas palabras susurrantes. No quiero criar ni ser la madre de tu hijo con Rashta. No quiero criar a un niño que me rechazará al crecer, escuchando palabras como la enemiga de su madre. Cuando terminó de hablar, la cara de Sobieshu estaba pálida con la boca ligeramente abierta. Después de aquel intercambio, Navier se sentía terriblemente exhausta y quería marcharse allá, pero debía mantener la serenidad ante todo. Sin embargo, Rose se le aproximó con un rostro serio que parecía reacio a pronunciar el nombre de la actual emperatriz de Oriente. Y entonces pronto le comunicó que aquella mujer estaba anunciando que para celebrar su matrimonio donaría una gran suma de dinero a numerosas instituciones que necesitaban ayuda. Pese a la advertencia que Navier le había dado, Rashta parecía no darse cuenta del error que estaba cometiendo. Quizás debió ser más específica y darle una explicación más detallada. Así que después de una cuidadosa consideración, Navier tomó su decisión. Al día siguiente, en el baile de máscaras, tan pronto como entró al gran salón, Navier solicitó un baile a la nueva emperatriz. Como lo supuso, Rashta nunca esperó algo como esto, pero luego de una breve duda accedió a su petición. Sin embargo, la imaginación de Rashta era única, puesto que creía que su intención era humillarla con sus pasos de baile. No obstante, Navier decidió ignorarla y proseguir con su plan. Así que le dio consejos para ser una buena emperatriz. Esto no lo hacía por ella, sino por el bien de su país de origen. Al ver cómo el rostro de Rashta se endurecía, prosiguió hablando de los pagarés, recomendándole que los recuperara en cuanto pudiera, o por lo contrario, que Rashta financiara aquellas instituciones con su propio dinero, y no por el hecho de que malgastara lo que ella había dejado, sino porque no quería que las beneficencias se vieran afectadas más adelante y menos por un escándalo. Y aunque no mencionó esto último, creyó que ya había dicho lo suficiente para prevenirla. Ya sea si Rashta consideraba sus palabras o no, ya no era problema suyo. La distancia entre ellas era más que evidente, pero aún así, tras escuchar las últimas palabras de Navier, Rashta decidió tirarse al suelo agarrándose la barriga. Navier, quien ya había previsto ese movimiento por parte de ella, se giró y la miró desde lejos, recordando lo que Rashta había hecho con su hermano. Era por eso que había decidido tener este intercambio de palabras con ella ante la vista de todos. Fue entonces que la cálida mano de su esposo tomó la suya brindándole su apoyo, mientras le sugería a Sobieshu que llevara a Rashta con un médico. Ya en la privacidad de la habitación, Sobieshu preguntó con frialdad al médico qué había ocurrido, pero al parecer todo se había tratado de un susto. Cuando finalmente ambos se quedaron solos, Rashta comenzó a llorar alegando que la emperatriz la había chantajeado. El rostro de Sobieshu adoptó una expresión mucho más fría preguntándole con qué la había chantajeado la emperatriz, haciendo que Rashta vacilara. Para que alguien te chantajee, ese alguien debe conocer una debilidad tuya. Rashta lo sabía mejor que nadie, por lo que le fue difícil inventar una mentira rápida. Por otro lado, desde el punto de vista de Sobieshu, la emperatriz no era alguien que se aprovechara de las debilidades de alguien, así que solo asumió que Rashta estaba bajo estrés y le pidió que descansara. Una vez ésta se arropó, el emperador salió de la habitación. Sin embargo, mientras se separaban, ninguno fue consciente de que ambos habían llamado a Navier emperatriz. Fue mucho después que Rashta frunció el ceño cuando se dio cuenta de esto. Continuará. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Ya saben que como siempre les estaré dejando
Los links correspondientes en la descripción de este video para que puedan leer el manga y así apoyar al autor. Por otro lado, si te gustó mi narración, por favor no te vayas sin dejarme un like y escríbeme tus opiniones, que estaré encantada de leerte. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Me quedé sin voz. Bye.